eso véanlo. Levantarme y ver en el noticiero que hay otra muerte más, no. Los jueces jamás votan en contra de los jueces. Eso es una conducta corporativa. Yo creo que el caso Báez fue el detonante que me lleva a mí a una situación de suspensión y de juicio político. Debemos luchar por ello. Tenemos que hacer el futuro mejor que el presente. Sí, efectivamente, el tiempo tiene muchas veces un valor casi, yo diría, incalculable, porque si dejamos pasar el tiempo, ocurren cosas inadmisibles. Por ejemplo, no sabemos nada exactamente en detalle, ¿no es cierto?, de la muerte de Nisman. Las mujeres siguen muriendo en grandes cantidades fruto del maltrato de quien las acompaña. Por eso, justamente esta noche les hemos pedido justamente a Victoria Donda, la diputada que está a mi lado, al doctor Alejandro Fargosi, como ex consejero del Consejo de la Magistratura, y al colega Gustavo Sierra, que se acerquen acá y que también nos den su opinión sobre la urgencia enorme que tiene el tiempo. No podemos dejar pasar el tiempo es implacable. Yo no sé qué piensan ustedes acerca de la lentitud con que, por ejemplo, el caso Nisman, un fiscal de la República asesinado en su casa, y digo asesinado porque creo firmemente que lo mataron. No sé si ustedes comparten esto conmigo. Yo creo que básicamente hay una serie de situaciones y hechos que han sido traspasados, han esperado el tiempo para ser traspasados a alguien con el nuevo gobierno que tendría que tomar unas decisiones casi inmediatas. Es como sacarse de encima una serie de problemas y pasarlos a otros, una transferencia en ese sentido. Yo creo que hay una urgencia, no solo del caso Nisman, sino que hay una cantidad muy grande de casos de asesinatos en los últimos años aquí en la Argentina a raíz del narcotráfico, a raíz de la inseguridad, y que tienen que ser esclarecidos. Y ahí entonces entra a tallar el problema de cómo se hace para acelerar esto, si es solo a base de recursos transferidos a la justicia o en realidad que falta, digamos, gente idónea para hacerlo. Entonces, eso queda ahí trabado. Esperemos que un nuevo gobierno no lo traspase al siguiente y que realmente sepamos, ¿no?, qué pasó con Irán, con el acuerdo con Irán, qué pasó realmente ese día ahí en lo de Nisman, hubo agentes extranjeros o no ahí, qué agentes nacionales estuvieron involucrados realmente en el caso. Todos los días vamos conociendo pequeñas perlitas de todo esto, pequeña información. Mi compañero Daniel Santoro todos los días tiene algún tipo de información nueva sobre el caso, la publicamos, pero evidentemente la justicia va atrás y encima se queja porque nosotros publicamos algo. Pero, por ejemplo, el otro día en el Parlamento, y vos sabés que yo te quiero mucho, sí, Donda, sí, ¿no? Ya sé. Pero vos diste quórum, ¿no es cierto?, para que en prácticamente menos de 2 horas vieran la luz más de 100 leyes. Sí, fueron 96, que son un montón de leyes. 96 leyes que habían sido discutidas, digo, porque por ahí se dijo que no, nadie las había discutido, que fueron a libro cerrado. Eso no es cierto. Yo di quórum y lo defiendo. Lo defiendo al quórum porque era un quórum para votar leyes que deberían haber sido votadas antes, eso es cierto, en otro contexto político y social. Pero vos sabés, y vos también tenés mucha experiencia, que no es el primer fin de año que se votan muchas leyes, y las leyes que se votaron realmente eran... Pero perdón, sí es la primera vez que hay un gobierno. traspaso presidencial, eso es cierto, pero digo, tenemos el listado de las 96 leyes que te lo puedo enviar. Hicimos un análisis de cada uno. Ninguna de las leyes compromete la marcha del nuevo gobierno y había leyes sí que son muy importantes. La ley de expropiación del Baguen es muy importante. La ley que le reconoce indemnización a las empresas que fueron privatizadas, indemnización a esos trabajadores que ya hace más de 15 años que vienen esperando esas indemnizaciones, estaba dentro de esas leyes, eran varias leyes que había que votar.
votar, la ley que le permite a los periodistas ampararse en la ética o la moral para llevar o no llevar adelante determinadas notas también estaba dentro de esas leyes. La cantidad de leyes que había eran todas leyes que deberían haber sido votadas antes y que por inacción de la mayoría en el Congreso no se hizo. Pero la verdad es que había que hacerlo y había que garantizar que los trabajadores no pasen otros 3 meses en la zozobra de saber si van a tener trabajo o no. Desde ya, yo me reservo mi opinión, no estoy de acuerdo contigo No, pero... en la celeridad, ¿no es cierto? No, sobre en todo eso con estoy de acuerdo con un cambio vos. de gobierno, pero no sé qué verá un jurista como el doctor Fargosi. Culpa veo. Cuando hablamos de estos temas, realmente me da culpa ser parte de un sistema, del sistema jurídico en general, digamos, ¿no? O sea, con jueces, abogados, contrapartes, peritos y demás, que creemos que el tiempo se mide en años, el tiempo se mide en minutos. Esto lo tenemos que entender porque si no caemos en esta ficción de que las cosas andan más o menos bien y andan muy mal. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema judicial tiene una característica virtualmente única y es que los jueces, que son los responsables de cada juzgado, son autorizados por la Corte Suprema a llevar a cabo actividades extrajudiciales, como por ejemplo dar clase, pese a que su juzgado o tribunal no esté al día. Y esto es algo que tenemos que terminar, porque es algo que no le pasa a ninguna persona que trabaja. O sea, todos tenemos que priorizar nuestro trabajo por el que nos pagan y el que aceptamos hacer. Y si nos queda tiempo libre y estamos al día, hacemos otra cosa. Bueno, esto que parece tan sonso, en la justicia, por ejemplo, no funciona. No. En la justicia, por ejemplo, enfrentamos situaciones de desorden conceptual tan grandes como que hay un cadete por juzgado para llevar expedientes, entonces cuando lleva un expediente no lleva otro. Entonces por ahí tardan semanas un expediente en ir de un juzgado al otro. O sea, cuando uno lo analiza... Bueno, y ni que hablar de los meritorios, ¿no? ¿Cómo? Los meritorios. No, por supuesto. Cuando uno lo analiza de un punto de vista organizacional, ¿a qué conclusión llega? Yo llego a una conclusión clarísima y es nosotros hay una parte del sistema que no somos capaces de administrar, que es la parte, digamos así, de organización logística. Bueno, ¿por qué no se hace? Estamos en el año 2015, entrando al 2016, discutiendo temas que los vengo escuchando discutir desde que me recibí, que fue bastante antes que terminara el siglo pasado, para ponerlo en esos términos figurativos y reales, ¿no? Conclusión. Voy a Ortega, argentinos a las cosas. No podemos seguir discutiendo temas de lentitud cuando se trata básicamente de tener sistemas. No, por eso es realmente una excelente pregunta, creo, para todos los ciudadanos argentinos. Es decir, ¿qué ocurre? Volvamos así a rebobinar las imágenes que veíamos recién, con un fiscal de la República asesinado. ¿Qué ocurre con la gente que no cobra sus despidos como corresponde? ¿Qué ocurre, no es cierto, con la falta de seguridad que hace pocas horas al ex vicepresidente Rucauf le costó un golpazo en la frente, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Mira, yo creo que hay que repensar evidentemente este país, hay que repensarlo. No podemos continuar con las mismas instituciones de la misma manera y no ha habido nadie, lo hemos visto en estas elecciones, ningún candidato que realmente haya repensado el país. Por ejemplo, hay ministerios que, por ejemplo, no hay nadie que se vaya a ocupar claramente de los 4 millones de chicos entre 6 años y jóvenes de 25 años que no estudian ni trabajan en la Argentina. Eso para mí merece un ministerio más grande que a muchos otros. Si no vamos a esas raíces, no vamos a poder sobreponernos de otros males que nos están afectando, muy, muy grandes. No ha habido ni una mención, por ejemplo, ¿tendremos que tener una nueva migración en la Argentina? En un momento que hay tantos inmigrantes buscando un lugar, en un momento que la Unión Europea está dispuesta a pagar, por ejemplo, 3.000 millones de dólares a Turquía para que estuvieran ahí los refugiados, ¿no podríamos repensar, por ejemplo, nosotros en la Argentina, si pudiéramos traer una nueva ola migratoria, que ya 2 olas migratorias o más en la Argentina nos hicieron grandes y evolucionó el país? Todo esto no fue pensado, no se preguntó, y está fuera de la agenda.
Claro, pero yo algo que no entiendo, digamos, en este año, vos tenés los números también, Victoria, más de 230 mujeres mueren, ¿no es cierto?, a manos... Sí, una cada 30 horas. Pensemos Exacto. que todos los días estamos enterrando a una mujer que muere a manos de, bueno, de personas que conocen, ¿no? Que conocen allegados. muy bien, allegados, personas que conocen muy bien, hombres, digamos, que son los femicidas. Nosotros creemos que esta es una situación importante. Hay una muy buena noticia para esta situación, que es que, bueno, la presidenta de la Casa del Encuentro fue nombrada al frente del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez. Para esto, esta es una buena noticia para nosotros, que por primera vez el Consejo de la Mujer como institución nacional tenga al frente a una mujer que reconocidamente e indiscutiblemente ha hecho cosas muy importantes por esta situación. Digo, cada vez que nosotras decimos muere una mujer cada 30 horas en el país, no podemos dejar de decir que esto lo sabemos gracias al trabajo de la Casa del Encuentro que preside Fabiana Túñez, quien hoy va a estar en el Consejo Nacional de la Mujer, y esta es una muy buena decisión de quien va a asumir el futuro gobierno. Sí, claro, pero por ejemplo hay cosas que parece que nadie tomara en cuenta en cuanto a que el reloj sigue avanzando. Por ejemplo, doctor, el narcotráfico. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nada ocurre. Bueno, por eso le digo, siguen entrando... Es notable cómo cuando uno habla con jueces federales de zonas fronterizas, mete miedo la realidad, que es cuál, que es no radar, no control, sistemas de introducción de droga que incluyen hasta mulas, pero no mulas personas, mulas animales, que como buscan su querencia la llevan a países fronterizos, las cargan de droga, la sueltan y la mula vuelve o el burro vuelve por la montaña, por lugares inaccesibles al humano. Sistemas para escanear camiones que todo el mundo sabe dónde están, con lo cual no sorprenden a ningún camión, y jueces que no tienen ni siquiera custodia. Esto es impresionante. Son jueces que están enfrentados a la peor de las mafias y ni siquiera tienen una custodia que los proteja, con lo cual no quiero pensar con qué margen de tranquilidad puedan ejercer su judicatura. Esto es un proceso. Hablamos de narcotráfico y hablamos de uno de los eslabones de la cadena del narcotráfico, que es precisamente el tráfico cuando entran por la frontera. Ahora, en Argentina se instaló y el narcotráfico y tiene esta capilarización que tiene, esta magnitud que tiene hoy. El problema es tan grande porque Argentina es un país amigable para el lavado de dinero. Sí, claro. Ese es el problema del narcotráfico, Magdalena, en nuestro país. El problema del narcotráfico es que nuestro Estado Nacional no solo no persiguió el lavado de dinero, sino que lo incentivó. Con las leyes de blanqueo se incentivó el lavado. El tema es económico, monetario, y hay gente que gana con esto, y hay una parte de la política, dentro de ellos muchos que están en este gobierno nacional que se está yendo, que se enriqueció con esto. Cuando llegaron los grandes carteles de la droga, mexicanos y colombianos, más bolivianos, peruanos y argentinos, por supuesto, que están trabajando, pasan grandes cargamentos para enviarlos a Europa a través de los puertos del Paraná, pero mucho de eso también queda en pago a las bandas locales, que son las que después distribuyen la droga aquí. Pero por sobre todo ellos vinieron en un momento porque tenían la efedrina, que la necesitaban para un nuevo gran mercado que se abría en Estados Unidos, que era el de las drogas sintéticas. Estos eran los mexicanos y los colombianos. Pero descubrieron que estaban en el paraíso, Magdalena. Sí. Tenían aquí dónde poner a sus familias en la retaguardia, fuera de la guerra en esos países. Sí. No hay más que leer el libro del hijo de Pablo, ¿no es cierto? Pablo Escobar. ¿Cómo? Pablo Escobar. De Pablo Escobar, exactamente, que relata cómo, bueno, iban de un gran hotel al otro. No, pero una cosa que quería recordar absolutamente es que, el avión famoso de los hermanos que llegan, primero los hermanos Juliá, pero después los hermanos Miret también, ¿no es cierto?, que cargan de droga el avión en un terreno de la Fuerza Aérea de Morón. Pasan 2 controles en Ezeiza. Además, levantan toda la tapicería del avión y lo rellenan de droga. Y llegan a Barcelona y los estaban esperando. Y resulta que nosotros no vimos nada, los dejamos pasar. Pero Magdalena, los carteles de la droga manejan 40.000 millones de dólares, por lo menos, a nivel global. Por ejemplo, el cartel de Sinaloa tiene presencia en 53 países, uno de ellos, por supuesto, Argentina. Es decir, son organizaciones globales
con un sistema financiero extraordinario, con una cantidad de dinero extraordinaria y que pueden comprar cualquier voluntad, cualquier voluntad. Entonces, es un problema muy, muy difícil y que tenemos que poner en práctica inmediatamente leyes muy particulares como la de tomar inmediatamente todos los bienes de cualquier acusado de narcotráfico. ¿Cómo se llama esta ley? Perseguir el lavado de dinero. Sí, bueno, por supuesto. La pérdida de titularidad, exactamente. O sea, que pierda automáticamente la titularidad. Y después tenemos que trabajar todo ese tema con inteligencia. No se puede trabajar con la fuerza. Hay que prohibir que Argentina, disculpen, ¿no? Pero creo que hay que prohibir que Argentina tenga trato financiero con los paraísos fiscales. Ahí es donde se lava el dinero. Digo, nuestro país no puede ser más el pasamano y desde acá ir a colocar los dineros, los recursos a paraísos fiscales. Con un agravante, y es que nosotros tenemos una cultura, no voy a repetir a Carlos Nino, que es el famoso filósofo que introdujo el concepto de anomia, ¿no? Que en la Argentina no nos gusta cumplir las leyes. O sea, encima a esto, agravémosle a este panorama terrible del que estamos hablando, una tendencia a largar presos. Hablemos en castellano, o sea, el largar presos abarca desde los delitos más onzos hasta los más graves, sobre todo los más graves, que son entre otros estos, con lo cual la realidad argentina es devastadora. Yo siempre pongo un ejemplo lineal y es, si a uno le preguntan, en las cárceles solamente hay gente pobre, es cierto, pero el problema no es que los que estén mal, el problema es que faltan los demás. Faltan los delincuentes de guante blanco o de guante ensuciado con droga. Y algunos, perdón, van a dar una prisión domiciliaria en un country y después quedan sueltos, y no voy a dar nombres. Exactamente, o sea, hay una enorme cantidad de incumplimiento de leyes, porque lo tenemos de alguna forma incorporado como una especie de manía, sobre todo en la clase judicial. Sí, o sea, los y jueces... muchos de los que están mal, está mal, digo, porque de hecho 1 de cada 4 que está detenido con prisión preventiva en un promedio de 4 años sale libre porque termina siendo inocente en la justicia. El problema es que, como dice Magdalena, tenemos una justicia que es lenta. Pasan un promedio de 4 años en prisión preventiva y 1 de cada 4 es inocente. O sea, se comen 4 años adentro mínimo y después termina siendo inocente. Esas son las estadísticas en nuestras cárceles. Yo no creo en ninguna estadística acá porque están en general todas truchadas. Porque las nacionales, pero las de la Procuración Penitenciaria son muy serias. Uno de los grandes problemas que hay precisamente es la forma de evaluación de la prueba. O sea, acá se llega con liviandad al criterio de que alguien es inocente. Lo más fácil en la Argentina es ser inocente. De hecho, no quiero invadir un área de alguien de quien he aprendido esto, que es Orlando Ferreres, que está en el programa también, que cotejó una cosa que es impresionante, y es la cantidad de presos por habitante. Nosotros somos Uruguay, somos igual a Uruguay. Bueno, si tuviésemos la relación preso-habitante de Uruguay, que no podemos decir que sea una tiranía ni nada por el estilo, en lugar de 60.000 tendríamos 120.000 presos. Ojo. Nosotros tenemos un índice de exigencia de cumplimiento de la ley bajísimo y eso abarca a los delincuentes. Además, Fargosi, y es tu área, ¿por qué esa demora enorme en reemplazar, por ejemplo, a los miembros de la Corte? Fait, Zaffaroni, estamos esperando. Porque el gobierno ha pensado la Corte como una oficina más de su gestión y confío en que el próximo gobierno no lo haga de esa manera. La Corte tiene que ser un lugar de equilibrio, cosa que siempre me asombró de los políticos. ¿Cómo no se dan cuenta que los jueces, voy a citar a un amigo y ex compañero en el Consejo, que es Mario Cimadevilla, senador, que él siempre diferencia entre los jueces del poder y los jueces de la Constitución? Bueno, los jueces del poder son obsecuentes con el poder de turno, pero apenas se va el poder lo persiguen. Y no lo aprenden. Lo mejor que le puede pasar a un político es un juez equilibrado, equidistante, justo, pero bueno. Convengamos que cuando sube Kirchner, en la modificación que hace de la Corte Suprema fue buena, fue una buena modificación. Bueno, después borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Creo que fue el gran éxito inicial que tuvo Kirchner en la Corte, ¿no? Sí. Bueno, y ahora esperemos que se logren 2/3 en el Senado, que es lo que se necesita para aprobar a los jueces que faltan, con jueces y juezas que sean probas. Pero la Corte se va con una ley, una decisión muy difícil, ¿no? de cumplir, que no había tomado en 10 años. Y justo a 10 días del cambio de gobierno le deja el pago de 100.000 millones de pesos a las provincias al nuevo gobierno. Es decir, le está recortando el poder al nuevo gobierno antes de asumir. Eso es una decisión que se debía haber tomado en otro momento, hace mucho tiempo atrás, o
tendría que haber sido mucho más reflexionada, por lo menos debatida en la sociedad. Bueno, ahora que nos hemos librado de las cadenas oficiales, por lo menos por el momento, justamente, sí. Faltan unos días todavía. No lo digas. Bueno, por ahora, por lo menos, ¿no es cierto? También es interesante ver, ¿no es cierto?, qué pasa con la definición presidencial de lo que es el Estado. Fíjate, lo estuvimos viendo acá con la producción hace un momentito. Vale la pena repetirlo. No me voy a ir, quédense tranquilos, siempre voy a estar con ustedes. Siempre, siempre. Y yo me pregunto hoy aquí, si hubiera sido al revés, ¿qué estaría pasando hoy en la Argentina? ¿Hubieran reaccionado como lo hicimos nosotros, con la grandeza y la comprensión y la vivencia democrática que debemos tener como argentinos? Un país no es una empresa, un país es una nación conformada por hombres y mujeres. El balance de una empresa se cierra de una manera, pérdida o ganancia, cuánto entró y cuánto salió. El balance de un país se cierra por cuántos argentinos están adentro y cuántos quedan afuera. Por eso no es lo mismo un país que una empresa, que nadie se confunda. No, nadie se va a confundir, pero lo que la presidenta quizás no ha pensado es que ella se va a ir. Cuando ella dice, yo no me voy, y recuerdo que por cadena justamente lo comentó a raíz de que se vayan todos, ¿se acuerdan? En el 2001, ¿no es cierto? Que fue una frase estremecedora. Pero la Constitución dispone que el presidente se vaya. Bueno, Elena, en la inauguración del periodo de sesiones de este año, que me dediqué a escuchar con todo el esfuerzo que pude, prácticamente dijo de manera literal que el Estado era ella. Como Luis XIV. Luis XIV, exactamente. Luis XIV, Revival, Reloaded en Cristina Kirchner, que es realmente un horror ese concepto. Porque precisamente lo que quita es esa estabilidad, esa continuidad de un gobernante a otro, en fin. Pero bueno, termina. No, pero lo importante es que un ex presidente constitucional, como es el caso de Cristina, sepa que el mandato termina, no es que se va o quiere quedarse o decide no irse. No, se terminó y se va. Pero Magdalena, creo que la raíz está en lo anterior. ¿Cómo es que los argentinos hemos permitido una creación de 12 años y que terminamos con un desguisado como este en manos de un grupito muy pequeño de personas? Eso es lo que creo yo que debe ser repensado en la Argentina y eso tiene que ser debatido. Tenemos que debatir qué sistema tenemos, por qué hay pequeños grupos de personas que se quedan con el poder, por ejemplo, y eso les da más poder y eso les permite quedarse muchos años en el gobierno. ¿Por qué permitimos eso? Entonces, es un problema nuestro. Seguramente si este gobierno hubiera sido de 8 años, probablemente la situación hubiera sido muy diferente. Se hubiera ido en una situación en la cual no tendríamos los grandes déficits que está dejando. Quizás si hubiéramos tenido, por ejemplo, conferencias de prensa, las cosas hubieran podido ser diferentes, ¿no? Hay un concepto muy curioso de parte, por ejemplo, de la presidenta constitucional con respecto a las conferencias de prensa. Recordémoslo. Perdón, es la primera noticia que tengo de que la Cámpora preside algún organismo del Estado. ¿Podría identificar a qué organismo del Estado se refiere que preside la Cámpora? No, no es un organismo del Estado, pero en particular militantes de la Cámpora o integrantes del gobierno que se identifican con la Cámpora han participado y también el ministro de Economía de la Argentina. ¿Usted está hablando de qué funcionario está hablando concretamente? Porque no lo puede identificar. Señor Recalde, por ejemplo. Ah, es el presidente de Aerolíneas Argentinas, dice usted. Ah, bueno, hubiera empezado preguntando por el presidente de Aerolíneas Argentinas. La pregunta es la siguiente, para las dos Ahí estamos de vuelta. A ver, si empezamos y la hacemos para que la pueda entender, porque la Cámpora a mí nunca me pidió nada. ¿La entendió la pregunta la presidenta Bachelet? No la entendió porque no conoce ni qué es la Cámpora, seguramente. Así que, ¿por qué no pregunta bien formulada la pregunta institucionalmente? Por lo tanto, hay que hacer esto, porque es falso. La verdad que yo jamás dije eso, también. Yo lo único que dije es, todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente.
Bonelli, lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbro a hacer, pero lo tengo que hacer. No hay que silbar, porque cuando se llegó a YPF, se encontró que desde el año 2008, un familiar suyo, su mujer, y un socio, recibían por año 240.000 pesos en concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos, seguramente de algún servicio deben haber prestado. ¿Pero cómo me pregunta semejante estupidez? Pregúntele a ellos quién es... Pero pregúntele usted, señor, si usted no se viene a la forma de trabajar, yo no estoy dispuesto a hacer lo que usted quiera. No, bueno, no, si yo quiero. Así que por favor le pido que me deje ordenarlo a mí como lo hacemos todos los días. Si a usted no le interesa, haga su vida, no tiene obligación de estar. En realidad me daban ganas recién cuando lo escuchaba y contaba lo que había hecho Estados Unidos con sus bancos y cómo había trasladado el problema a Latinoamérica. Yo decía, para que lo escuche la gilada, ¿no? Porque la gilada que... De Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería preguntarle, después de ver los poco transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para La Matanza, pero no para Harvard. No solamente es de un esnobismo que no se puede creer. Estamos en Harvard, claro, un país importante, rico. Esto no es La Matanza. ¿Pero qué se cree esta señora realmente? Y no es la primera vez que lo digo, ¿no es cierto? Es una vergüenza tener una presidenta constitucional que va a una universidad extranjera a decir que las universidades de su territorio, no se pueden comparar. A mí se me cae la cara realmente, ¿no? Yo voy a aprovechar, ya sabemos qué es lo que pasó con el periodismo en estos 12 años, sí. Y fue ignorado absolutamente, no podíamos preguntar, muchos fueron amenazados, muchos temíamos perder nuestros trabajos por todo esto que estaba sucediendo, pero voy a hacer una autocrítica al mismo tiempo. Creo que los periodistas tenemos que tomar de una vez por todas una señal muy clara. ¿Viste la cantidad de micrófonos que había al lado de Aníbal Fernández? ¿Para qué? ¿Por qué se hace eso? Primero porque se hace en forma totalmente desordenada, porque no se exige hacerlo en una sala de prensa, en forma ordenada, donde las preguntas se hagan todos los días. ¿Por qué vamos ahí con un microfonito simplemente para ver si dice alguna barbaridad más en la mañana que nos permita un titular? Nosotros también tenemos que hacer autocrítica y creo que los medios tenemos que dejar ya las trincheras, todos los medios, de un lado, del otro, de cualquier lugar, y empezar a hacer periodismo. Y eso es mucho más difícil. Sí, pero ¿sabés qué pasa? También es una medida desesperada. Al no haber conferencias de prensa, al no haber ningún contacto, sí, al no contestarte ninguna pregunta, entonces lo que te queda es pararte en la vereda con un micrófono en la mano, ¿no? Lo entiendo, pero creo que tendríamos que haber exigido mucho más. Es una autocrítica entendiendo el contexto. En Venezuela obviamente no podés patalear desde afuera lo que quieras, que no vas a obtener absolutamente nada, y aquí había ciertos resquicios con los cuales creo que nosotros tendríamos que haber trabajado de otra manera y no permitir que no haya conferencias de prensa. Eso es lo que le iba a preguntar todos los días. Acá al jurista Fargosi. Digamos, ¿hay alguna disposición legal, ¿no es cierto?, que no permita una conferencia de prensa si el mandatario de turno no lo desea? No, Juan Bautista Alberdi decía que no había que legislar sobre el sentido común. Claro, probablemente nunca se haya enfrentado a estas violaciones sistemáticas del sentido común que hemos sufrido durante estos años, donde de alguna manera creo que tenemos que aprender. O sea, el saldo positivo de esto siempre es ver en qué falló el sistema. Bueno, el sistema falló, por ejemplo, en este patoterismo contra la opinión del otro, porque la prensa de alguna manera
reflejó en sí una opinión diferente y se convirtió en víctima de un patoterismo del que no fue la única víctima, aclarémoslo. Sí, sí. Y eso quizá merezca un análisis legislativo. Pero claro, ¿cómo reemplazamos el sentido común? Es muy difícil. Nos hemos alejado del mundo de una manera notable y estoy convencido que en los próximos años nos va a llamar la atención cosas que no llaman la atención en ningún lugar del planeta, pero a nosotros sí va a ser, y en el buen sentido, conferencia de prensa, respeto por la diversidad ideológica, etcétera, etcétera. Realmente ver esta andanada de grabaciones de la presidenta trae unos recuerdos tan feos que, muy repito, feos. En pocos días y no estamos dispuestos a permitir que esto se repita. Yo les agradezco muchísimo, diputada Donda, gracias. Doctor Fargosi, compañero Gustavo, muchas gracias a los tres. Y seguimos con el tema, este país nuevo, después de una elección constitucional, que va a tener muchísimos problemas, pero que va a seguir de una manera apasionante. En un instante.